Buenas noches. Un saludo y felicitación a los organizadores de este magno evento, Conciencia Proactiva, Asociación Civil, por este primer curso de especialización de Derechos Humanos, Buen Gobierno Municipal y Gestión. En segundo lugar, efectivamente, un día un poco agitado, los temas propios del momento en que vivimos suelen llegar a última hora del momento electoral que vivimos, y en consecuencia ya el momento de salir me atrasé un poco y encima del tráfico. Pues bien, vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que es la persona humana, la concepción del Estado, la estructura del Estado y el proceso de centralización. Si nosotros revisamos la Constitución de 1979, en su artículo número 1 establece: la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado. Si revisamos la Constitución de 1993, también en su artículo número 1 señala: la defensa de los derechos de la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado. La diferencia del 79 es que era la persona humana y del 93 la defensa de los derechos de la persona humana. En primer lugar, el concepto de persona humana. Las personas vinculadas al pensamiento de izquierda, pese a que participaron en la Asamblea Constituyente de 1979, no quisieron firmar la Constitución de 1979, argumentaban de que decir persona humana es una redundancia, porque si existe persona humana también existe persona animal, lo cual es un error. La humanización del ser humano viene en el reconocimiento de sus derechos desde el momento de la concepción. Por eso en nuestra legislación peruana, en el Código Civil, se reconoce al concebido para todos sus derechos, y en la legislación penal se proscribe desde el aborto, y está en discusión el aborto terapéutico, que siempre ha estado en el Código Penal, solamente ahora hay un catálogo, y se proscribe todo tipo de los otros tipos de abortos, el aborto genésico, el aborto social y las otras derivaciones del aborto, la privación de la vida del ser humano, y también como nos encontramos el asesinato, el suicidio, el homicidio, el parricidio, etc. Se proscribe que alguien quite la vida a un ser humano. Por eso nuestra Constitución Política del Estado es estrictamente humanista. Y en nuestra Constitución Política del Perú encontramos conceptos como el principio de subsidiariedad, de supletoriedad, de bien común, la economía social de mercado. ¿De dónde nacen estos principios que fueron introducidos en la Constitución de 1979? Vienen del tomismo de Santo Tomás de Aquino, de Rerum Novarum, de las encíclicas papales Rerum Novarum, Mater Magister. Es la concepción social de la Iglesia que Konrad Adenauer aplicó después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Hoy día, que ha estado de moda en Alemania por su triunfo en el Mundial, mucho se ha hablado no solo de su triunfo, sino de la organización de Alemania y los logros y lo que ha hecho para obtener este gran logro. Claro, un país que fue arrasado en la Segunda Guerra Mundial, que perdió la guerra y que en base a pundonor y fuerza de sus habitantes, hoy día mantiene la economía a nivel de Europa, a diferencia de España, que está en crisis. La industria automotriz y la industria cervecera alemana es el soporte de la economía europea. Konrad Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial, aplica los principios, la concepción social de la Iglesia recogida en el tomismo de Santo Tomás de Aquino, y precisamente entra al humanismo, que es con la cual empieza a despegar a Alemania. No significa el dogma de fe. No está en discusión la virginidad de la Virgen María, no. Es el pensamiento social, el pensamiento de la Iglesia a los más necesitados y a los más olvidados.
En razón de ello, en la Constitución de 1993 se recogen estos principios, pero regresando a la del 79, cuando se plasman estos principios, ¿cómo se plasman estos principios? La primera mayoría la había ganado el Partido Aprista Peruano, con Maya de la Torre, con cerca de más de 1 millón de votos que ganó y después fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, y con cerca de aproximadamente 800.000 el Tucán Bedoya Reyes, que entró a la Asamblea Constituyente. Será la segunda votación del Partido Popular Cristiano, y se dividieron la distribución en las comisiones, que es por la que se hizo por capítulos, se hizo la Constitución de 1979. Y la gente del Partido Popular Cristiano agarró el capítulo de los derechos de las personas, el capítulo de los derechos sociales, el capítulo económico, y la gente del Partido Aprista otros capítulos. Es ahí donde se introducen estos principios por el pensamiento de la gente del Partido Popular Cristiano, que se nutre con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y con la doctrina social de la Iglesia. Pero además había el aporte de Héctor Cornejo Chávez, un brillante orador y un buen maestro universitario de Derecho de Familia, que también formó parte de la Asamblea Constituyente de 1979. Estos principios no fueron dejados de lado en la Constitución de 1993. Y por eso cuando hablamos de economía social de mercado, y nadie termina de entender porque vivimos una economía de mercado. Pero regresando a lo que nosotros queremos analizar, es la persona humana, es la defensa de los derechos de la persona humana, el fin supremo de la sociedad del Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es una creación de nosotros los seres humanos. Cuando el ser humano aparece en la tierra, respetando la concepción de la Iglesia, era una persona errante, era una persona que no era sedentario hasta que descubre la agricultura, el fuego, y se vuelve sedentario. Y empieza en un principio importantísimo que lo vamos a ver este año por el proceso electoral y lo vamos a ver de aquí a 2 años y medio, el principio de agremiación. Empieza a vivir en comunidad. Y al vivir en comunidad nacen las ciudades. Pero primero, antes de nacer las ciudades, nacen pues las aldeas, las tribus, las viviendas de estas personas, y entonces empieza a nacer el primer concepto de ciudad. Y después, en el avance del desarrollo de la ciudad, cuando estudiamos el gran crecimiento de las ciudades, vemos las ciudades amuralladas, las metrópolis, las megalópolis como París. Lima, de acá a 2 años, debe pasar a ser una megalópolis, si es que seguimos en este crecimiento. Dentro de ese principio de agremiación, de unión de las personas, nace un principio de representación. Y el principio de representación nace por algo muy importante. Estamos reunidos todos el día de hoy en esta sala y alguien quiere organizar de repente una coctelada del último día. ¿Y cómo lo hacemos? Elegimos un representante, elegimos un delegado, alguien que nos va a representar a todos, porque no puede ser fuente o vejuna. No puede ser, todos no podemos ser lo mismo al mismo tiempo, y buscamos a alguien que nos represente. Entonces, en la evolución de la ciudad aparece el brujo, el jefe de la tribu, el cacique, el inca, el emperador, y hoy día tenemos nuestras autoridades elegidas por voluntad cada 4 años a nivel de los gobiernos locales y regionales, y cada 5 años a nivel de la Presidencia de la República y a nivel del Congreso de la República. Pero el Estado es una creación nuestra, y si es una creación nuestra, para defender al ser humano, ¿qué es lo que sucede cuando este Estado se aleja frente a la necesidad del ser humano? Cuando el Estado se aleja frente a la necesidad del ser humano, nacen las sociedades intermedias. ¿Por qué? Porque el Estado se ha vuelto omnipotente, muchas veces hasta abusivo. La administración pública es la que comete más errores y más actos administrativos que lesionan los derechos de los ciudadanos. Y en consecuencia, cuando el Estado se aleja y nosotros los seres humanos vemos muy arriba al Estado, lo vemos inalcanzable, nacen las sociedades intermedias. Dentro de esa concepción del nacimiento de las sociedades intermedias, nacen las asociaciones vecinales, los clubes, los sindicatos, los grupos de presión,
los grupos de representación, los partidos políticos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y se crea un intermedio, por eso se denomina sociedades intermedias, que son el puente entre la necesidad del ser humano, el puente para llegar al Estado, porque el Estado se ha alejado demasiado y lo encontramos inalcanzable. Dentro de esa organización, dentro de esa estructura del Estado, ¿qué es lo que nosotros tenemos, yendo rápidamente, en nuestra organización del Estado peruano? En el artículo 43 dice que la República del Perú es unitaria, su gobierno es uno solo, se ejerce en forma descentralizada y desconcentrada. O sea, hay un concepto fundamental en esto, el unitarismo. El unitarismo que nos permite a nosotros tener un sistema de organización estructural único, porque no somos estados federales ni autarquías. Hago un paréntesis. En países vecinos como la Argentina existen los estados federales. Ahora 10 años atrás, más o menos, cuando decidieron sumar la deuda de los estados federales, quienes tenían capacidad de endeudamiento externo sin el aval del Estado, cosa que no sucede en el Perú, sumaron la deuda de los estados federales y la República de la Argentina estaba quebrada. Y en consecuencia, una persona jurídica de derecho público como un Estado no puede estar quebrada. Vino el sinceramiento de la economía y vino la crisis económica en la Argentina. En el Brasil, donde nosotros, y las tesis de la economía de los estados federales en la Argentina, sostenida por Sagüez, Vidarcam, por Lazzarini. En el Brasil, que lo hemos visto por televisión, fíjate, donde funcionan los estados federales. Brasil es un estado federal, donde hay una tesis interesante de Iris Olivera, quien es el creador del presupuesto participativo y al mismo tiempo del plan de desarrollo concertado. Cuando estudiamos un poco a Iris Olivera, dice, ¿y esto de dónde sacó el presupuesto participativo? La participación ciudadana para aprobar el presupuesto. Nosotros siempre decimos Brasil, Iris Olivera, pero si estudiamos a Iris Olivera, nos encontramos que ese concepto lo recogió en el Perú, en Villa El Salvador, en la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, la famosa COAVES, que hace muchos años atrás tenía una preeminencia y una presencia muy importante en Villa El Salvador, porque uno de los lugares de mejor organización social sigue siendo Villa El Salvador. En Venezuela, antes de Chávez, había una tesis extraordinaria de Adriano Carmona de la Universidad de Zulia sobre los estados federales. Ojo, no estoy adelantando el federalismo. En Colombia hay una tesis de Restrepo sobre los estados federales. Pero nosotros ya más o menos conocemos las autarquías y los ayuntamientos por historia venida desde España, que en algún momento nos transmitieron a través de la colonia. Sin embargo, nosotros en el país somos una república unitaria. Y dentro de ese concepto unitario, lo que hay en la organización y la estructura del Estado son poderes del Estado y organismos autónomos constitucionales. Los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Se comete un grave error cuando escuchamos a algunas personas y de mucha importancia en el quehacer político nacional decir el primer poder del Estado es el Congreso de la República. Y yo me pregunto y me respondo, si el primer poder del Estado es el Congreso de la República, ¿cuál es el segundo poder del Estado y cuál es el tercero? En la tesis de Montesquieu y Rousseau era la separación de poderes. Es que ningún poder avasalle a otro poder, que ningún poder se entrometa en los temas que le corresponden a otro poder. Es el tema competencial. ¿Qué le corresponde al Poder Judicial? ¿Qué le corresponde al Poder Legislativo? ¿Y qué le corresponde al Poder Ejecutivo? Entonces, en la separación de poderes estamos en una organización de corte horizontal en la estructura del Estado.
No es de corte vertical, porque entonces tendríamos el poder legislativo por encima del poder ejecutivo y el poder ejecutivo por encima del poder judicial. La organización de nuestro Estado es un Estado unitario, pero tenemos un sistema en forma horizontal. Y al costado de ellos tenemos los 10 organismos autónomos constitucionales. Los 10 organismos autónomos constitucionales, cada uno que tiene su propio rol dentro de la estructura del Estado, pero que muchos de ellos terminan haciendo el día de hoy funciones y atribuciones que le corresponden a algunos poderes del Estado, como por ejemplo el Congreso de la República, cuando el Tribunal Constitucional hace legislación positiva y dice frente al Congreso de la República que no ha podido legislar, esto debe ser así. Y está mal que el Tribunal Constitucional haga legislación positiva, porque ellos lo que hacen a través del control difuso y el control concentrado es legislación negativa, expulsar del sistema jurídico aquello que es aberrante. O por ejemplo, hoy en día con el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público. El juez el día de hoy es un juez sentenciador y el que lleva el proceso adelante es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público pide incluso las medidas cautelares restrictivas incluso contra la libertad. Entonces, el Ministerio Público termina de alguna manera administrando justicia, sí, porque el requerimiento que hace el Ministerio Público de una prisión preventiva o el requerimiento acusatorio para que el juez pueda dictar la sentencia es el elemento fundamental para que se pueda resolver un conflicto existente. Entonces, hoy día el Ministerio Público dejó de ser aquello que antes de la Constitución de 1979 era parte del Poder Judicial y no era autónomo, sino era un organismo dependiente del Poder Judicial. Se ha mencionado en la exposición anterior el Jurado Nacional de Elecciones, no voy a entrar en esa esfera, pero el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. Entonces, hemos ido quitándole a los poderes del Estado algunas competencias. Y el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. En México, el Tribunal Electoral de México es una sala de la Corte Suprema. Yo no digo que está bien, me parece interesante, pero creo que la experiencia peruana es mucho más enriquecedora. Pero es una sala de la Corte Suprema, es decir, el poder electoral, el Tribunal Electoral no forma parte de un organismo autónomo constitucional, sino forma parte del órgano que administra justicia. Y el Tribunal Constitucional administra también justicia con el control difuso, tan igual como el Poder Judicial. Entonces, hay organismos autónomos constitucionales que terminan el día de hoy, en base a un principio de competencias, haciendo labores que les corresponden a los poderes del Estado. Dentro de esta organización del Estado en forma horizontal, poderes del Estado y 10 organismos autónomos constitucionales, tenemos al mismo tiempo una organización de corte vertical. La organización de corte vertical es el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno nacional el día de hoy con 18 ministerios, hará 5 años, 6 años atrás había 15 ministerios cuando se decidió restringir que haya menos ministerios y en vez de seguir esa línea hemos creado otros ministerios más. Los gobiernos regionales con 26 gobiernos regionales. Donde no hay regiones, voy a regresar en unos instantes, y 1.842 municipalidades, de las cuales 196 son municipalidades provinciales y el resto municipalidades distritales. Entonces, en este esquema de la organización del Estado peruano, tenemos una organización de corte horizontal y una organización de corte vertical. Y esa organización de corte vertical nos ha llevado a un proceso que se inició en el gobierno del doctor Alejandro Toledo y que estamos padeciendo en estos momentos del proceso de descentralización
y de regionalización. En primer lugar, no existen regiones el día de hoy. Nos equivocamos cuando decimos región Apurímac, región Ayacucho, región Ica. Pulgar Vidal es un extraordinario geógrafo peruano. Él establecía la regionalización transversal. Ustedes recordarán, nosotros los viejos estudiábamos costa, sierra y selva, y posteriormente nos incluyeron mar territorial 12 millas y después 200 millas. Los jóvenes estudiaron costa, Chala, Yunda y los 8 pisos ecológicos creados por Pulgar Vidal. Esa fue una innovación en la geografía peruana de Pulgar Vidal. Entonces, Pulgar Vidal que decía que el proceso de regionalización en el país debería ser transversal, es decir, agarrábamos el mapa del Perú y lo partíamos en 8 pedazos, de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Tenía coherencia su planteamiento, para que cada uno tenga en la definición tradicional mar territorial, costa, sierra y selva. Pero esa realidad no se plasmó por lo difícil de nuestra geografía. Nuestros Andes, a diferencia de Chile, que es una llanura, nuestros Andes hacen imposible que podamos nosotros llegar a hacer un proceso de regionalización de corte transversal. Se hablaba en el momento que se discutía de la regionalización, se hablaba de una región modelo. Las personas mayores se acordarán: Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Y se decía la macrorregión sur, una región modelo. Y antes de que nazcan las regiones, se cometió el gran error de elegir presidentes regionales, vicepresidentes regionales, consejeros regionales. No hay regiones. Lo que hay en cada departamento, un presidente regional, un vicepresidente regional y consejeros regionales. Y en Lima, y hay 25 porque en Lima creamos también un desorden. Lima provincias, gobierno regional con sede en Huaurahuacho y gobierno regional la provincia, una sola provincia, la provincia constitucional del Callao. Y Lima metropolitana, que tiene rango de gobierno regional, pero que no pertenece a ninguna región. Ir al paso de crear las regiones va a ser un problema muy difícil, porque los pueblos han bebido de su autonomía, pero además han bebido de su canon, de su sobrecanon, de sus rentas de aduana, en el caso del Callao tiene rentas de aduana, de los ingresos que les transfiere el gobierno nacional. Y entrar a un proceso de regionalización va a ser muy difícil. Yo soy de la ciudad de Huaraz. Imaginémonos que Ancash, que en época que empezaron las muertes recibía 1.200 millones, este año va a recibir 1.400 millones por concepto de canon nada más. Quitémosle a Ancash los 1.400 millones para poderlo repartir con Huánuco y Junín, que era un modelo una solución para crear una región centro. Con Junín probablemente por Morococha, por La Oroya, Morococha va a traer muchos ingresos al departamento de Junín, Chinalco que está trabajando ahí, pero Huánuco no tiene los ingresos más de la coca. Los ancachinos van a permitir que les quiten sus 1.400 millones. El día que lo hagamos van a nacer no 10 Álvarez, van a nacer 50 Álvarez y se van a poner en pie de guerra para quitar aquello que ellos creen que les pertenece. O sea, el gran error que hemos cometido en el país de tener gobiernos regionales ahí donde no existen regiones. Vamos a tener que regresar a la concepción del APRA del 85, cuando creó las regiones, de que la sede era alternada y la presidencia era alternada. Entonces, 2 o 3 departamentos se van a juntar en una especie de mancomunidad regional para temas comunes.
porque nadie va a querer renunciar a su presidente, nadie va a querer renunciar a su vicepresidente, nadie va a querer renunciar a sus consejeros. Cuando en el caso de Ángel se dicta detención a Álvarez y al vicepresidente, un periodista de la República me dice: ¿alguien querrá ser presidente? Y yo le contesto: todos quieren ser presidentes. Porque el Consejo Regional tenía que elegir a los interinos. Y me dijo: ¿por qué? Porque en julio, en este mes, el MEF transfiere el canon. Y 6 meses de fanfarria, pues, 1.400 millones. En julio el MEF transfiere el canon a nivel nacional. Y en consecuencia, no van a querer renunciar. Todos querían ser presidentes y nadie va a querer renunciar. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia de la irresponsabilidad, del mal manejo en el proceso de un país unitario, donde el gobierno se ejerce en forma descentralizada y desconcentrada, haber hecho mal el proceso de descentralización. Fíjense, y los que me han escuchado en los últimos días, he tenido protestas de provincias y me parece muy bien. Yo, que tengo un origen provinciano y serrano, creía antes en los movimientos regionales. Hoy en día he sido el primero en tirar la piedra y decir que desaparezcan los movimientos regionales y que desaparezcan los movimientos locales y que solamente haya verdaderos partidos políticos. No estoy tampoco alentando partidos políticos cacao, partidos políticos que no sirven, que partidos políticos que solamente aparecen por los procesos electorales, partidos políticos de vientres. No, verdaderos partidos políticos. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente los gobiernos regionales con movimientos regionales termina el proceso electoral y desaparecen y ni siquiera tenemos la posibilidad de fiscalizarlos. A LAPA, a Perú Posible, nos estamos enjuiciando hasta ahora, aunque sea públicamente, y le estamos diciendo todos los errores que cometieron. A los partidos, a los movimientos regionales termina el proceso electoral, termina su gobierno y van a desaparecer. También ese es el riesgo de los partidos nacionales, pero es un riesgo menor. De 130 gobiernos regionales, movimientos regionales de 130 a nivel nacional, solamente 13 le han entregado sus cuentas a la OMPE. O sea, no hay ningún control. En consecuencia, el proceso de descentralización, para tener una crítica abierta con el Contralor, no es que haya fracasado. Lo que pasa es que el proceso de descentralización se hizo mal. Y al haberse hecho mal el proceso de descentralización, hay que ver qué hacemos para retomar el paso. No se olviden ustedes, amigos, que en el último proceso electoral presidencial, y va a pasar en el próximo que viene a los 2 años y medio, ningún candidato a la presidencia de la República habló de la municipalización de la educación ni de la transferencia del sector salud a los gobiernos locales. ¿Y saben por qué? Porque ese proceso fracasó. Así de sencillo, fracasó. Porque se hizo mal, se les transfirió competencias a los gobiernos locales cuando no estaban preparados para recibir esas competencias. Entonces, al no estar preparados para recibir esas competencias, el funcionario de la municipalidad iba a supervisar a los profesores, el profesor terminaba molestándose porque iba a controlar a alguien que no sabía. Los profesores que estaban en la planilla del Estado se les paga el 25 normalmente. Tengo 2 hermanas que son profesores, y los que estaban en la planilla de la municipalidad les pagaban el 30. Y entonces empezó este gran problema de que las competencias que se les ha transferido en el tema de educación y en el tema de salud han fracasado. ¿Qué es lo que se viene? Una discusión del tema competencial. Porque si no somos capaces como país de discutir el tema competencial, ¿y qué significa el tema competencial? Dentro de la concepción de la separación de los poderes, dentro del tema de los 10 organismos autónomos constitucionales, dentro de los 26 gobiernos regionales y 1.842 municipalidades, las competencias exclusivas, compartidas, delegables o delegadas. Las competencias exclusivas, ¿qué le corresponde hacer a este poder del Estado?
¿Qué le corresponde hacer al otro poder del Estado donde no haya intronización? El poder ejecutivo legisla más que el poder legislativo penosamente. ¿Qué le corresponde hacer al poder judicial y no haya intronización en el poder judicial? ¿Qué le corresponde a los organismos autónomos constitucionales? ¿Qué le corresponde a los gobiernos regionales y qué le corresponde a los gobiernos locales? El problema de la gran discusión en los próximos años, y espero que sea muy corta, es el tema competencial. Porque si no nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser la competencia que nos toca a cada uno de nosotros, vamos terminando sacándonos a chochoc. El Ministerio del Ambiente, hasta el día de hoy, no están definidas sus competencias. Se creó para cumplir con los tratados internacionales, para cumplir nomás con los organismos internacionales. Tiene problemas con el Ministerio de Agricultura sobre el tema competencial entre Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Tiene problemas con el Ministerio de Vivienda. Es decir, un ministerio del Poder Ejecutivo que sus competencias no están debidamente delimitadas para poder establecer qué es lo que le corresponde hacer. Entonces, dentro de esta organización de la estructura del Estado, del concepto unitario, concepto que estoy de acuerdo y que tenemos que defenderlo porque estoy en contra de los estados federales, dentro del concepto de descentralización, que se debe retomar el camino porque se han dejado las puertas abiertas y las cosas nos han salido mal, tenemos que definir las competencias o el límite competencial. ¿Hasta dónde va tu competencia y hasta dónde va la competencia del otro? Porque en caso contrario vamos a terminar destruyendo lo que es la propia estructura del Estado. En la mañana del día de hoy conversaba con una periodista, una señora para mí muy respetable, Mónica Delta, sobre el problema de la corrupción a nivel nacional. Y una de las cosas que le decía es que hemos abandonado al Estado hace muchos años. Y Mónica me decía, señor Castiglione, y yo que recuerde por lo menos al Estado lo hemos abandonado hace 30, 40 años. Y eso es cierto. No terminamos por entender que tenemos que invertir en el Estado, en una reestructuración del Estado, y tenemos que invertir en los funcionarios que trabajan en el Estado y los servidores, empleados y obreros, desde la capacitación, la meritocracia, los concursos internos. Desde 1996 no hay concursos internos, no hay promoción. El pago de las horas extras, claro, es que antes había la viveza, pues, que el último que salía le marcaba la tarjeta al otro. Pero ahora con los sistemas electrónicos, las cámaras y todo lo más fácilmente se puede ver eso. Con la huella digital se puede fácilmente hacer el pago de las horas extras. Revalorar la carrera pública y revalorar la administración pública. Esa es una de las posibilidades importantes del crecimiento nacional. ¿Y por qué? Porque se dice, no, hay inversión extranjera. Cuidado, se detenía el crecimiento. Hay inversión extranjera, pero ¿por qué? ¿Quién prepara los perfiles? ¿Quién prepara los proyectos? ¿Quién lleva a cabo los procesos de selección? ¿Quién elabora las bases? ¿Quiénes integran los comités? Los trabajadores o funcionarios de la entidad pública. Y si esa gente no está preparada, terminamos en corrupción o terminamos haciendo procesos nefastos. No estoy para hablar de política, no he venido a hablar de ello, no es mi tema es académico. Hasta el día de hoy no se firma el contrato del corredor Garcilaso, Ricardo Palma, se debe haber firmado el día 20 de los alimentadores, el día 20 de junio, se prorrogó al 4 y hasta el día de hoy no se firma. Y no se firma porque las empresas ganadoras no tienen la carta fianza. ¿Cómo es posible que le hayas otorgado la buena pro a alguien que no tiene sustento económico? Entonces, regresemos a lo nuestro. Si no educamos en el Estado, si no invertimos en el Estado, en la redimensión del Estado, hacer que el Estado sea más moderno, más eficiente, y si no invertimos en los funcionarios, preparándolos, capacitándolos, nos estamos yendo al barranco de Despeñadero. Y gran favor nos hace el presidente de la República cuando dice este Estado panzón, este Estado burocrático no llega ahí donde debe llegar. Es como si el presidente de la República agarrara su pistola y se disparara a los dos pies y a las manos. No se da cuenta que en la cabeza de ese Estado panzón es él.
Es el primer funcionario, por mandato constitucional. Y siendo el primer funcionario, el de más alto nivel, no puede criticar aquello de lo que él es la cabeza, no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, si él quiere que ese Estado sea funcional y corra como él, los sitios donde va y practica fútbol, me parece muy bien. Tiene que dinamizar la estructura del Estado dentro del concepto unitario y no del concepto centralista. Porque también nos hemos corrido, como el tema de la descentralización ha fallado en varias etapas, estamos regresando a un tema centralista. Todo lo quiere hacer papá gobierno. Y entonces también eso es dañino. Y termino con un par de temas. Y es dañino por lo siguiente. ¿Por qué vinimos los serranos a la costa? Primero en los años 68, 69, la reforma agraria. Después, en los años 80, el terrorismo. No se olviden que los pueblos jóvenes, San Martín, Villa El Salvador, nacieron en los años de la dictadura militar, cuando se alentaban las invasiones en Lima. Después, en los años 80, el problema del terrorismo. Y hasta más o menos los años 90, la migración se ha detenido. ¿Y saben por qué se ha detenido? Porque por lo menos hay polos de desarrollo. Me decía una periodista, es comercio, sí, puede ser comercio, pero se están generando polos de desarrollo. Arequipa es un polo de desarrollo importante. En el norte, Trujillo, Lambayeque, Piura, son lugares importantes de polo de desarrollo. En el centro, Huancayo, aunque es una ciudad solamente comercio, pero de alguna manera la gente de Huancavelica, la gente de Apurímac, baja a Huancayo y ahí se queda. De ahí compra y ahí adquiere sus bienes. O sea, se han detenido los fenómenos migratorios, o sea, la invasión a Lima, que nos criticaban mucho a los serranos, porque hay polos de desarrollo en el interior del país, de alguna manera. Y si no alentamos el crecimiento en el interior del país, vamos nuevamente a generar la migración de las provincias hacia la ciudad. Y la única posibilidad de evitar eso y hacer que nazcan polos de desarrollo en el interior del país es que realmente exista dentro del concepto unitario, dentro de los poderes del Estado, dentro de los organismos autónomos, dentro de los niveles de gobierno, dentro de los gobiernos locales, haya un verdadero proceso de descentralización y de transferencia de competencias, porque en caso contrario no nos aseguramos mucho futuro, porque podemos tener inversión, podemos ser muy atractivos externamente, pero si no estamos organizados dentro del país, si el Estado no funciona, si la carrera pública no está en su real dimensión, en consecuencia vamos a fracasar en el intento. Muchas gracias amigos por haberme escuchado y les deseo éxitos en este evento.